Bienvenido, Jorge. Te Gracias. estás estrenando como ministro, ¿no? En este Así es. momento, prácticamente acabas de recibir el ministerio, ¿no? Sí, Oficialmente. vine de la reunión en la que estuve con Ernesto, Ujú. justamente viendo los planes Un día de... de Villegas te tocó hoy. Sí, puro Villegas hoy. Bueno, Jorge, me gustaría, bueno, ya comenzar por este caso, si tienes algo que informar al respecto, si sabes algo. Sí, yo estuve siguiendo por las redes sociales algunos comentarios que noté sobre este periodista. Ujú, También tengo conocimiento del tipo de supuestas noticias que se publican en esa página, que ujú. realmente no es una página de noticias, es una página de agresión permanente contra el pueblo de Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, contra las instituciones venezolanas, contra la moneda venezolana. Yo ratifico el carácter de absoluta libertad de expresión que vivimos en Venezuela, que ha llevado a veces a niveles de... Hay una situación caricaturesca, no sé si tú la conoces bien, pero un periodista de una cadena noticiosa norteamericana, CNN en español, vino en el año 2014 a cubrir las incidencias de violencia en el estado Táchira y dejó su rol de periodista y se puso una capucha y empezó a lanzar piedras y él se tomaba selfies y fotos señalándolo así. Muchas veces este tipo de distorsiones se han generado en el ejercicio de lo que es un sagrado ejercicio en democracia, como es el ejercicio de la libertad de expresión. Yo inmediatamente al salir de aquí voy a enterarme si hay alguna situación relacionada con el gobierno bolivariano, pero aquí hay un Estado de Derecho, el Estado de Derecho se respeta, se mantiene, hay un fiscal general que es quien tiene la preponderancia en materia de la acción penal o de la acción contra determinados cometimientos de delitos. Yo voy a enterarme bien de esa situación. Ahora, si algo caracteriza a Venezuela, mucha gente que viene del exterior, Vladimir, viene y se asombra de notar el nivel de virulencia con lo que algunos medios de comunicación atacan al gobierno bolivariano y dicen, oye, curiosa dictadura, la dictadura venezolana que eh, vive o convive con una situación donde la mayoría de los medios privados, por ejemplo, son medios privados que son adversos al gobierno bolivariano, de los medios impresos, de los medios radioeléctricos, qué decir de las redes sociales. Se está generando una nueva dictadura en el mundo que es importante, digamos, en profundidad que se pueda discutir, que es la dictadura que se genera por quienes controlan estas redes sociales. Nosotros hemos vivido situaciones similares a las que está viviendo en este momento, por ejemplo, Rusia Today. Es decir, en campañas electorales cada vez tiene más importancia el uso y el manejo de las redes sociales y cuando son candidatos que provienen de las filas de la revolución bolivariana, del chavismo, les niegan la publicidad, se las rechazan, generalmente es casi imposible la difusión a través de Twitter, Pero aquí ha pasado eso, pero muchísimo, que le hayan negado en algún medio publicidad, por ejemplo. muchísimo, en Twitter, en Pero en Facebook. radio y televisión, No, no, radio y no creo. televisión en el pasado ocurría, Ajá. en el pasado relativamente reciente, pero te refiero a las redes sociales porque es el nuevo mecanismo, o el nuevo medio por excelencia, los medios digitales. En cambio, la oposición venezolana tiene carta abierta, algo muy parecido a lo que se está haciendo con Rusia Today. Justamente ¿Ustedes consideran tu que hoy en hermano. Venezuela, perdón, Jorge, hoy hay en Venezuela medios de comunicación, por ejemplo, audiovisuales, enemigos del gobierno? Hay algunos que tú No, yo identificas, creo por ejemplo. yo creo que hay en Venezuela medios de comunicación que pertenecen a manos privadas, que están en su mayoría en manos privadas y que la mayor parte de las veces inclinan su corazoncito hacia los sectores opositores. Te voy a poner un ejemplo muy reciente y muy concreto. El día domingo 30 de julio, todos los venezolanos y venezolanas vivimos un evento muy parecido a lo que pasó aquí el 11 y el 12 de abril. Volvieron a aparecer las comiquitas, volvió a aparecer Box Bunny, volvió a aparecer el Pato Donald en las pantallas de algunos canales privados de televisión, porque ese día fue la elección nacional constituyente, estábamos eligiendo la Asamblea Nacional Constituyente. No se dio en ninguno de los canales privados, ninguno de los eventos, de los procedimientos, de los operativos que generalmente se hacen para eventos electorales, y fíjate cómo es el contraste tan tremendo que el día domingo 15 de octubre, escasamente 2 meses después, pues todos los canales volvieron a ponerse el uniforme, volvieron a poner la cancioncita de la programación especial y dejaron de poner comiquitas como si lo hicieron Pero el fíjate 30 de que yo julio. te puedo hablar por el caso de Globovisión, pudiéramos ver la cobertura de ese día de Globovisión y creo que no se parece a lo que tú estás diciendo. Fue una cobertura precaria de Globovisión respecto a otras elecciones. Revisa cómo cubrió Globovisión el domingo 15 de octubre y cómo cubrió el domingo 30 de julio. Y ni que decir tiene de Televen,
Por de eso mismo te digo, porque yo Venevisión. veo el canal, lo vi en aquel momento y en aquel, pero podemos Tú me hacer preguntaste por la canales evaluación. privados, te estoy contestando Claro, de los canales así. privados que conozco. En el caso de los medios de comunicación del interior, la gran mayoría están en manos privadas, la gran mayoría favorecen a un determinado candidato que por lo general proviene de las filas de la derecha Ujú. venezolana. Entonces, no solamente hay completa libertad de expresión, sino que también muchas veces cuesta conseguir la noticia porque debo decirlo así, se ha incurrido en Venezuela en que muchos periodistas prefieren fijar su posición, su Ujú. opinión, antes que presentar la noticia pura y viva. ¿Tú consideras que Globovisión es un canal enemigo del gobierno? Yo considero que Globovisión es un canal de noticias, considero que respecto a la forma como Globovisión se manejó en años como el año 2001, 2002, 2003, 2004, sin duda alguna, ha habido una evolución, pero me queda claro también hacia dónde está inclinado su corazoncito. Bueno, vamos a hacer una pausa. A mí también me queda claro hacia dónde está inclinado el corazón de Jorge Rodríguez. Ah, no, eso sí no hay duda No tengo alguna. ninguna duda. Y me gustaría hablar un poco sobre precisamente los medios del Estado, porque muchas veces vemos funcionarios del gobierno que le reclaman a los medios privados un equilibrio que los medios del Estado no tienen. Me gustaría hablar de eso al regreso con Jorge Rodríguez, nuevo ministro de Comunicación e Información. Ya venimos. ¿Nuestra etiqueta cuál es hoy? Jorge Rodríguez a la una, ¿no? ¿Ah? Rodríguez a la una. Ya venimos con Jorge Rodríguez. Hay muchos Rodríguez, Héctor Rodríguez. Sí, bueno, Héctor Delcy. Rodríguez, Delcy Rodríguez. Bueno, continuamos con Jorge Rodríguez, nuevo ministro de Comunicación e Información. Estabas invitado como alcalde, pero no viniste Sí, como verdad, no, quisiste no venir hubo como tiempo de alcalde. venir como alcalde. No viniste como alcalde, pero viniste como ministro. Jorge, precisamente con respecto a las políticas que tú vas a adelantar como ministro de Comunicación e Información, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, un psiquiatra sustituye a un periodista. Ajá. ¿Por qué un psiquiatra sustituye a un periodista en el Ministerio de Comunicación e Información? O sea, ¿qué mensaje se envía con eso? ¿Qué lectura se le puede dar? Fíjate, Ernesto, Gracias por quitarme 9 años, Vladimir. Vladimir, perdón. Pocas veces se ha visto un país que haya sido sometido a una estrategia de guerra psicológica y de guerra mediática, de arremetida mediática tan brutal como ha sido el caso de Venezuela, con precario éxito, o en todo caso resultando derrotada hasta ahora. Esas estrategias de guerra psicológica y de guerra mediática le funcionaron muy bien en Egipto, le funcionaron muy bien en Libia, le funcionaron muy bien en Siria, en Irak, en Afganistán, en Ucrania, pero con Venezuela siempre ha venido chocando con la realidad del pueblo de Venezuela, que además mantiene de forma permanente su atracción hacia el modelo que en algún momento difundió Hugo Chávez a todo el pueblo de Venezuela. Esa estrategia de guerra mediática y psicológica ha sido tal que ha tenido víctimas. Todas las guerras tienen víctimas. Se lo he escuchado varias veces decir al presidente Nicolás Maduro, las víctimas de la guerra económica, las víctimas de la guerra psicológica. La enfermedad de odio es una enfermedad presente. Acabamos de vivir 4 meses de espanto, donde por primera vez en la historia de Venezuela, por razones políticas, se empezó a quemar vivas personas relacionadas con su color de piel, relacionadas con su aspecto. Situaciones de extrema violencia, la propia situación de escrache que muchos de nosotros hemos vivido y que se volvió una cosa generalizada. Yo llegué a ver cosas psicóticas como personas opositoras en Florida, en Weston o alguna de esas ciudades donde hay tanto odio, tanta matriz de odio, que eran agredidas por personas que la consideraban que habían sido chavistas o que son chavistas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese aspecto... O gente agrediendo diputados de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Sí, cualquier forma, Porque no está en un solo lado el problema. cualquier forma de violencia, pero queda claro que quien tiene ahorita la intención o el ejercicio de la violencia como forma de hacer política son algunos sectores de la derecha venezolana. Diariamente lo mencionaban en sus partes de guerra, que no eran ruedas de prensa, eran verdaderos partes de guerra, señalaban cuáles calles trancar, señalaban que estaba bien el uso de la violencia, la guarimba, etcétera, etcétera. Creo que es importante también que empiece a modificarse la visión particular que tienen los ciudadanos del mundo, por ejemplo, sobre Venezuela, que no conocen otra realidad que no sea la realidad de las agencias de noticias, de las agencias de prensa. Pareciera que este fuera un país en guerra, que este fuera un país completamente devastado, completamente sitiado, y eso tiene una intención particular, la intención que ya había mencionado el jefe del Comando Sur hace bastante tiempo, el general Kelly, cuando dijo que ocurrida la crisis humanitaria en Venezuela, Estados Unidos no dudaría en actuar de forma militar para ayudar
en la crisis humanitaria, que vayan a ver cómo ayudaron en Libia, cómo ayudaron en Siria, cómo ayudaron en Ucrania, cómo ayudaron en Afganistán, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante que empiece a mostrarse la verdadera cara que tiene Venezuela, incluso trascendiendo el elemento propiamente político. Creo que también muchos de nosotros... Aquí Y eso lo tiene que hacer un psiquiatra, no puede ser un periodista del Ministerio yo de creo que Comunicación. muchos de nosotros estamos muy sometidos a una especie de neurosis de la política, que creo que es interesante porque nos quedamos como en una sola nube, en nuestra propia nube de la práctica política con nuestras propias verdades. Yo creo que es muy importante no solo la búsqueda de la verdad, sino la búsqueda del bienestar. Además, la verdad es poliédrica, la verdad tiene muchos lados, ¿no? Sí, pero también hay un elemento de lo real que tiene que ver con todo el carácter muy variado, muy versátil que tiene. Pero ¿qué toque psiquiátrico le vas a poner tú a tu gestión en el MINSI? Yo diría justamente tratar de mostrar en completud lo que es Venezuela, porque me viene de una cosa que me surgió con algunos amigos que vinieron del exterior y me decían, yo jamás, primero que vinieron con cierto temor, porque le habían dicho que había guerra, le habían dicho que había crisis humanitaria, les habían dicho que la dictadura feroz de Nicolás Maduro, y una de las cosas que me dijeron, hay un diario que se llama El Nacional, es clandestino, me lo dijeron un poco irónicamente, si es que el diario Nacional era clandestino. Yo le dije, es semiclandestino porque el tiraje es muy bajo, ha venido bajando de manera acelerada, porque eso no es un periódico realmente ya, eso es un órgano de... Claro, también la Corporación Maneiro entrega papel discrecionalmente según denuncian los editores. Y algunos medios han cerrado, por ejemplo, tal cual. Pero estarás de acuerdo conmigo, tú y yo, que ambos colaboramos en ese tipo de medios, que el Nacional no es lo que era el Nacional de la década del 80, la década del 90, no, ni remotamente. Es un órgano para la agresión, para el lapidamiento de seres humanos a través de líneas que tú y yo sabemos bien quién las escribe, y quizás, Chico, y el correlato moral de esa persona. Ni tú ni yo somos los que éramos en los 90, ¿no? La gente cambia, las cosas cambian. Digo que ni tú ni yo somos los que éramos en los 90, las cosas cambian mucho. Sin duda, pero lo que sí queda claro es que si una persona promueve la violencia, promueve la agresión, promueve la maldad, promueve el lapidamiento de otro ser humano, o sea, no podemos hacernos todos responsables, es responsable quien lo haga. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con tu profesión un poco, porque con lo que estamos diciendo podemos meternos en otros terrenos. Yo no soy experto en ese tema, pero te preguntaría, ¿la sociedad venezolana necesita psicoterapia, por ejemplo? ¿Necesita psicoterapia? ¿Necesitamos los venezolanos una psicoterapia? Me voy a salir de mi condición de Nobel ministro de comunicación para tratar de conversarte en términos como más teóricos, ¿no? O sea, yo creo que todas las encuestas después del advenimiento de Chávez al poder en Venezuela empiezan a aparecer una percepción del pueblo de Venezuela relacionada con la esperanza, relacionada con la felicidad, relacionado con la sensación de bienestar y además de que el futuro iba a ser aún mejor. E inmediatamente todo lo que se instala de guerra psicológica es precisamente para tratar de abolir y de volver a llevar al venezolano a su condición de pesimismo, de desesperanza que mantuvo durante toda la década del 90, porque los líderes políticos de la derecha en ese momento no respondían a las necesidades de la población. Hubo represiones brutales, como el caso de febrero de 1989, como el caso de la represión a los líderes estudiantiles de la década del 80 y la década del 90. La sensación de desesperanza era una sensación generalizada en Venezuela. Eso cambió de manera determinante, de manera profunda. ¿Tú no crees que estamos otra vez en ese sótano? Si fuera verdad lo que tú dirías, no hubiéramos ganado las elecciones de gobernadores como las ganamos. Es una de las victorias más contundentes que ha tenido el chavismo en la historia electoral de los últimos años. 18 gobernaciones, 11 puntos de ventaja en el voto nacional. Decían que estábamos promoviendo la abstención porque la abstención nos iba a favorecer y no fue así. Fue una abstención superior a la que hubo en las elecciones de gobernadores del 2012, 61,4%. Y se notó el voto esperanzado, el voto presente, el voto leal del chavismo que se recuperó. El chavismo recuperó casi 2 millones de votos respecto al resultado que obtuvimos en la anterior elección la anterior elección parlamentaria, porcentualmente. Sin embargo, el chavismo, de acuerdo a los números que dieron de la Asamblea Nacional Constituyente, perdió casi también 2,5 millones de votos entre julio y octubre, ¿no? Tienes que revisar, no se perdieron, porque es que las elecciones, yo sé un poquito del tema electoral, las elecciones se comportan con unas características particulares. Es muy raro que para una elección
de gobernadores o de alcaldes, la participación supera el 55%. En otros países del mundo, la participación en ese tipo de elecciones siempre ronda en el 40-45%. En Venezuela a la gente le gusta votar, al contrario de lo que piensan los jefes de la extinta MUT o los jefes de la derecha venezolana, que creen que la gente es una especie de chicle bomba, que si les da la gana de que voten, ya van a votar de manera pero persistente, pero si no les da la gana de que vote porque sabían que iban a salir revolcados en esta elección del 10 de diciembre, dicen a no votar, yo los quiero ver, ya yo tengo los videos preparados, cuando ellos pidan votar para las elecciones presidenciales, cuando ellas sean, yo voy a mostrar todos los videos de ellos diciendo que no se vaya a votar. Así como ahora podríamos mostrar los videos de ellos diciendo hace escasamente mes y medio que hay que salir a votar, que hay que salir a votar desde Franklin Virgüe hasta Ramos Alú, diciendo que había que salir a votar. Las personas tampoco, los cerebros de los seres humanos no son una cosa maleable como creen como JJ Rendón o Capriles Radonsky o Julio Borges. Los cerebros son para usarlos, para usar el lóbulo frontal, para usar la mente, y la gente se da cuenta de decir, no puede ser que esta gente llame a votar el 15 de octubre y ahora está llamando a la abstención y después va a llamar a unas primarias para escoger un candidato presidencial. Tengo que hacer la pausa ahora y sigo sin tener claro qué va a hacer un psiquiatra en el MINSE. Eso lo vas a aclarar, básicamente, al regreso. Mantener la alegría, sostener la alegría, como diría el verso de Mario Benedetti, defender la alegría. Una pregunta que te voy a decir que tiene que ver con la política comunicacional del gobierno y me vas a responder eso al regreso. ¿Cómo no? ¿Ayuda a la imagen del gobierno o fue un problema para la imagen del gobierno que el presidente pareciera como cualquier ser humano comiéndose una empanada en una transmisión? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Jorge Rodríguez, nuevo ministro de Comunicación e Información. Bueno, continuamos con Jorge Rodríguez, nuevo ministro de Comunicación e Información. Y entonces, estaba hablando un poco de la teoría de la empanada, ¿no? Hasta qué punto que el presidente aparezca comiéndose una empanada en televisión, en una transmisión, en cadena, en una transmisión especial, ¿le hace daño a su imagen o no? No, eso es deliberado, eso fue casual. Tú conoces tanto como yo, somos amigos del presidente de hace muchos años. ¿Cuáles son sus características de personalidad? Incluso el presidente tiene una búsqueda siempre del acercamiento. Recientemente dio una entrevista a un periodista catalán que todas las personas de aquí de ultramar le recomendaban que esa entrevista no la diera. Si tú revisas un poco la iluminación que le puso el señor a la entrevista, no lo hizo exprofeso. Por ahí vi una foto en redes sociales donde entrevistó a Rajoy y pareciera que no se quemaron los bombillos en el momento en que entrevistó a Mariano Rajoy. Pareciera que había una cierta intención, al menos lumínica, de darle preferencia. Mira que venga Vladimir a uno que yo le cuido las luces aquí, que cuidamos que las luces ninguna se dañe. De darle preferencia al superdemócrata Mariano Rajoy, un demócrata muy interesante para estudiar, ¿no? Sus características como en el ejercicio del respeto a los derechos humanos y de la libertad de expresión. Yo creo que el presidente es como es. El presidente es una persona que es cálido, es una persona que es afable, es una persona que te risa fácil, es una persona que se le acerca con tranquilidad a mucha gente. Quizás eso haya generado esta subestimación de estos sectores engolados, estirados, que manejan muy bien en la frase esa de José Martí, en política lo que importa es lo que no se ve. Así fue como nosotros vimos que la derecha hizo política durante 40 años en Venezuela. Todo eran mentiras, todo eran ocultamientos, todo eran lo que los psiquiatras llamamos el como si atendiéramos los problemas, etcétera, etcétera. Maduro es exactamente lo contrario. Maduro es un tipo cercano, es una persona afable, es una persona que además ha sido profundamente agredido a través de estos laboratorios de campaña sucia y de campaña psicológica y mediática. El mismo JJ Rendón, por cierto, JJ Rendón debería empezar a devolver un poco de real que le ha dado Capriles para campañas electorales en Venezuela, porque ha sido profundamente derrotado en todas las campañas de odio que ha venido tratando de protagonizar. Por ahí se compró 2 apartamentos en Miami de $3 millones cada apartamento. Debería por lo menos devolverle un apartamento de esos a Capriles, porque ha sido un fracaso rotundo su ejercicio como asesor sobre toda esta cosa de campaña sucia en lo que él es experto. Vía la característica de personalidad del presidente Maduro, han tratado de torcer su realidad y él sencillamente sigue para adelante. Esto es un episodio banal, pueril, que habla mucho mejor. No es razón para cambiar un ministro eso. No, por Dios. Además te voy a decir una cosa, entre un líder... líder... circulación, vi en las redes gente que decía eso, ¿no? No, entre un líder auténtico, como Nicolás Maduro, y un señor que dice que los latinoamericanos somos perros falderos de los gringos, u otro señor
que sin pasar por Goni cobró 200, le cayó a palazo un poco de viejito, porque estaban en una propuesta que puede ser, no estoy discutiendo el fondo del tema de la independencia de Cataluña, los asuntos de los españoles los resuelven los españoles, pero hubo eventos políticos, por ejemplo aquí hubo un evento político el 16 de julio y eso no ocurrió, es decir, mientras el ejercicio de la política y de la democracia se mantenga dentro de los canales pacíficos que establece la Constitución, yo creo que nosotros tenemos que cuidar y respetar eso. Ahora bien, Jorge, prefiero mil veces, prefiero un líder como Nicolás Maduro a ese poco de mentirosos como Temer, como Macri, como Kuczynski. Maduro es muchísimo más auténtico que muchos de los líderes políticos de este planeta. Jorge, hablábamos también del tema de los medios, ¿no? Del rol de los medios, comportamiento de los medios. ¿Vamos a tener un Canal 8 abierto a las voces disidentes en el país o más cerrado o tan cerrado como está actualmente, donde solamente aparecen voces del oficialismo? Porque en la campaña tú cuestionabas los medios privados, pero en las campañas electorales, en la última campaña electoral regional, no vimos ni una sola entrevista a un candidato de la oposición. Mira, es un medio, pudiéramos decir, pesubizado, si cabe el término. Tienes que reconocer que, te insisto, hemos sido sometidos a una verdadera guerra que ha tenido consecuencias. No es que ha sido una cosa fácil y gratuita, ¿no? El golpe de Estado contra Chávez del año 2002 fue principalmente protagonizado con la complicidad extrema de los medios de comunicación privados en Venezuela. El desencadenamiento de la violencia en el año 2014 contó con el aval de muchos medios de comunicación nacionales e internacionales. Esto que te dije yo de la guerra psicológica y mediática internacional es un plan claramente concebido. Con los escasos medios con los que cuenta el gobierno bolivariano, intenta también poner la verdad o poner su verdad o en todo caso poner su punto de vista. Sobre el caso de los candidatos, me consta, porque lo conversé varias veces con Ernesto cuando era ministro de Comunicaciones, que se invitaban a los candidatos de la oposición venezolana y muchas veces se negaban a participar en esas actividades, en esas entrevistas. Es como que me llame Carlos Croe, que tiene claramente una inclinación hacia la oposición venezolana, y yo decida no ir porque es Carlos Croe. Eso ocurrió muchas veces en la campaña de gobernadores en el caso de BTV. Ahora pasó. Pero uno escuchaba las quejas, por ejemplo, de los dirigentes de la oposición diciendo que no los invitaban. Me consta porque lo conversé varias veces con Ernesto, que se invitaba y no acudían a las entrevistas. Ahorita pasa exactamente lo contrario. Ahorita les están exigiendo, ¿sabes eso? Ramos Alub, Julio Borges, Capriles les está exigiendo a los candidatos de la oposición, que no son de su partido supuestamente, porque esa es otra cosa que es verdad, lo profundamente mentirosos que son estos señores, porque muchos candidatos se están inscribiendo, militantes de Primero Justicia, militantes de Voluntad Popular. Ahí está el caso de Elías Sayek, creo que está inscrito para el municipio El Hatillo. Con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, con la tarjeta de Avanzada Progresista, con las tarjetas del MAS y con la tarjeta de Copey, que dígase lo que se diga, tienen su postura opositora, sin duda alguna, definida, que son claros en su planteamiento de adversar el gobierno de Nicolás Maduro, pero que también mantienen su postura de defensa de la democracia. Por cierto, Jorge, el caso de Nelson Guárate y John Goycochea, ellos son candidatos, están siendo postulados en distintos municipios, ¿no? Uno en el municipio Mario Briceño de Agorri, que es Nelson Guárate. Por cierto, está invitado John Goycochea mañana y el miércoles Nelson Guárate. Ellos son candidatos a cambio del logro de la libertad. ¿Pero a quién se le ocurre decir esa barbaridad? Te pregunto. Pero sinceramente, sobre todo... Yo no lo estoy afirmando, te estoy preguntando. No, pero es que sobre todo es un irrespeto con John Goycochea y con Nelson Guárate, que son seres humanos, que hasta hace poco eran tus compañeros de partido, que hasta hace poco, me refiero a los compañeros de partido de la gente de Voluntad Popular y de, no sé en qué militaba Nelson Guárate. Estaba en Voluntad Popular. Creo que era en Voluntad Popular. Por ejemplo, lo sé, hace bastante tiempo, lo sé a raíz de las mesas de diálogo, que Nelson Guárate es militante de Un Nuevo Tiempo desde antes de salir de la situación cambió de militancia allí, pero no lo sabía. ¿Cómo? Porque él era militante de Voluntad Popular. Sí, pero él, en razón de que fue dejado solo por estos dirigentes, que ven más su propio ombligo, ven más sus propios intereses, prefirió militar, pregúntaselo si quieres, porque eso es lo que tengo yo entendido, que él se cambió y empezó a militar en Un Nuevo Tiempo hace ya algún tiempo. Ellos tienen una propuesta de participar en las elecciones. Firmaron una carta, Vladimir, para que participara el pueblo de Venezuela en las elecciones del 15 de octubre. La firmaron. Ellos lo que están haciendo es mantener su posición. Que Ramos Alub, que Julio Borges, que Leopoldo López y que Capriles Radonsky cambiaron su forma de pensar
por sus intereses y porque sabían que la paliza iba a ser brutal, la que le vamos a dar electoralmente hablando el próximo domingo 10 de diciembre, entonces ahorita empiezan a denostar de ellos, empiezan a decir barbaridades. Yo leí unas cosas realmente que desdicen mucho de la condición humana de quien escribe eso en las redes sociales y me pregunto, ¿pero eso no era tu compañero de partido hasta hace escasamente 2 meses? Pero ese no era un mártir, como tú lo llamabas, de la democracia venezolana. Ahí se nota, se derrumba el tinglado de mentira de estos sectores, porque si algo ha caracterizado a Nicolás Maduro y si algo ha caracterizado y caracterizó al presidente Hugo Chávez fue tener una sola palabra. Nosotros decimos esto, nosotros opinamos esto. Dentro de esta constitución lo que tú quieras, fuera de ella, nada. Tenemos que hacer la pausa, Jorge. ¿Cómo no? Al regreso continuamos conversando con el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Bueno, quiero comentarles rápidamente que pese a no lograr la corona, Ninoska Vázquez, nuestra joven venezolana que nos representó en el Miss Earth Internacional, salió, bueno, en una buena posición, logró estar entre las 8 finalistas en el concurso y bueno, la felicitamos porque representó dignamente al país. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Continuamos con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información. Jorge, ¿por qué no repites en la alcaldía de Caracas? ¿Por tu deseo, por una decisión política? No, fíjate, Vladimir, nosotros veníamos trabajando mucho para la elección de gobernadores del 15 de octubre en la necesidad de renovar muchos de los cuadros que venían ejerciendo funciones en cargos de elección popular, en las gobernaciones. Yo fui de los que defendí que tratáramos de renovar con nuevos cuadros emergentes, con cuadros jóvenes que vienen haciendo un trabajo, ¿no? Creo que además hay una propuesta que es una propuesta uniforme, que es una propuesta que se mantiene en el gobernador de Miranda y en el gobernador del estado Sucre, por ponerte un ejemplo de dos de las renovaciones que tuvimos. Y creo que uno tenía que, con el ejemplo, también enseñar con el ejemplo, no evitar que dijeran, pero para gobernador dijiste que 2 gestiones son suficientes y que para alcalde no. Creo que Erika Faría es una mujer excepcional, es una mujer no solamente revolucionaria, no solamente muy cercana a Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, sino que nació en el barrio de los Eucaliptos de San Juan. Allí inició su tarea política, así como tú iniciaste en Coche, Erika inició su tarea política en el barrio de los Eucaliptos. Ha venido recorriendo una cantidad de responsabilidades de tipo nacional y de tipo regional, y creo que va a ser muy importante lo que Erika traiga. Incluso trae esta propuesta de profundizar todo lo que se ha venido trabajando con rescate del espacio público, con la búsqueda de un espacio que sea común, de corregir las desigualdades que vivimos con mucha fuerza en Caracas en mucho tiempo. Yo creo que era importante Jorge, hay un problema que Caracas resiente y es el tema de la basura. Sí. Yo, bueno, San Bernardino, donde viví mucho tiempo, una zona que estaba muy afectada, por ejemplo, y en una oportunidad yo publiqué una foto sobre la basura en San Bernardino hace como un mes y algo. Y ese es un problema recurrente. ¿Qué es lo que pasa con la basura? ¿Por qué está tan sucia la ciudad en algunos lugares? Por ejemplo, por lo menos lo que uno ha visto, el caso del municipio de Libertador. No solamente el municipio de Libertador, otros municipios también, pero en el caso de Libertador, que es el que te compete, ¿no? No, mira, nosotros avanzamos. Hubo una época en que llegaron a haber 60.000 toneladas de basura regadas en la ciudad. Y un trabajo que coordinó directamente el presidente Chávez, que fue la conformación de una empresa donde confluyeran los 3 entes responsables de la basura, que era el gobierno de Capital, el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Caracas, pudiera haber más coherencia en el proceso de distribución de las rutas. Caracas es una ciudad muy compleja, que tiene zonas de muy difícil acceso. Hay una situación que es real también en la ciudadanía, que falta ese trabajo donde la ciudadanía participe, porque eso es muy importante para mantener una ciudad limpia, por ejemplo, que se respeten los horarios de deposición de la basura. Pocas ciudades del mundo tienen un sistema donde se recoge la basura a diario en muchas partes. Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Caracas se recoge 2 veces al día. Y hay zonas donde se recoge a diario y otras zonas donde se recoge casi a diario. Hace muy difícil si hay mucho desorden respecto a dónde se coloca. Por otra parte, hay que reconocer que limpiamos la mayor parte de la ciudad, pero hay puntos que quedaron, lo que llamamos nosotros puntos de basura, que quedaron en algunas zonas que no se pudieron corregir, porque a veces la ruta no pasaba, porque a veces se dañaba el camión, porque a veces faltaba el caucho para el camión.
Se hizo un plan ahorita con Erika Farías y el presidente Maduro. Digamos, tenemos una propuesta de recuperación de toda la flota de recolección de desechos sólidos que creo que nos va a permitir, porque la flota está, lo que falta es, digamos, acondicionarla suficientemente. Hay que mudar la planta de transferencia de las mallas, ya se está construyendo y a punto de terminar una planta de transferencia alterna en el sector La Yaguara para que atienda toda la parte del sur oeste de la ciudad. La bonanza es otra complicación muy severa porque muchas veces no están hechos los trabajos para que puedan pasarlo las unidades que llevan la basura desde las mallas hasta la bonanza. Es decir, sí tenemos algunos problemas. Ahora te digo, comparado con lo que hemos visto en el municipio de Sucre, en algunas zonas del municipio de Baruta, creo que el esfuerzo del Libertador fue superior para la recolección de desechos sólidos. Jorge, también hay una queja de la oposición con respecto, ya que nombraste a Erika Faría, con respecto a lo que ocurrió en la campaña electoral regional con los candidatos, que incluso aparecían en actos oficiales con el presidente y ya involucrados en políticas públicas directamente. Ajá. ¿Eso no es ventajismo electoral? No, Vladimir, porque es que hay un evento cierto. Es decir, la oferta electoral es la oferta electoral, para decirlo en términos casi de verdad de perogrullo. El presidente Maduro pidió gobernadores que pudieran trabajar con él, que no sabotearan su gestión. Ha sido muy difícil el proceso, por ejemplo, de trabajo conjunto y coherente entre el presidente Chávez, el presidente Maduro y quien fue hasta hace muy poco gobernador del estado Miranda. Y ahí está la consecuencia directa de eso, la destrucción, la devastación en la que Héctor Rodríguez encontró el estado Miranda. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela nos libramos de Capriles Radonqui como presidente de la República. Imagínate que Capriles hubiera hecho en Venezuela lo que hizo con el estado Miranda. De ser el sexto estado en inseguridad pasó a ser el primer estado en inseguridad. El desmantelamiento de cualquier forma de despliegue de operativos policiales porque le convenía a él. Pero no intervino la policía también. Pero eso pasó justamente cuando empiezan a aparecer estas cifras, que el estado de Miranda se convirtió en el primer estado de secuestro, en el primer estado con homicidio, sacó a la policía de Miranda de toda la zona de Barlovento, de toda esta parte de Higuerote, Río Chico, San José de Río Chico. Muéstrame una sola, no una casa, no un edificio, muéstrame un apartamento, una casa que haya construido Capriles Radonqui en su gestión. Muéstrame un operativo de recuperación de la vialidad del estado de Miranda. Entonces Maduro propone, mire, vamos a escoger gobernadores con los que yo pueda trabajar. Y yo creo que eso es un correlato también de la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ya está bueno de que se elijan personas para que en lugar de cumplir lo que la Constitución le exige, porque los que hemos sido alcaldes tenemos que ceñirnos lo que aquí dice. Yo no puedo destruir plazas, yo tengo que construir plazas. Yo no puedo cerrar calles, yo tengo que permitir que la gente pueda transitar Sin embargo, los nuevos gobernadores le quitaron competencia antes de que asumieran. No, pero es que la verdad es que, o sea, Capriles Radonqui duró 2 periodos como Me refiero como a los nuevos, los últimos. Anda a preguntarle a los propietarios de comercio y de hoteles en el municipio de Baruta lo que Capriles Radonqui hizo con la zonificación y la cantidad de terrenos que se robó o que se robaron sus cercanos hacia la zona de San Román, a la parte de atrás de un hotel muy famoso en Venezuela. Todo eso ocurrió con Capriles Radonqui y todo eso ha ocurrido con estos gobernadores. Tú no puedes ir a hacer, tú no puedes pedir el voto a la gente para que entonces si me elige voy a tumbar a Maduro, si me elige vamos a volver a quemar gente viva, porque la gente va a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero un gobernador que trabaje con el presidente de la República. Tenemos que hacer una pausa, al regreso seguimos conversando con Jorge Rodríguez. ¿Quién tiene la razón, Ameliach o la Cava? Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Mira, antes de irme, ¿cuándo le van a renovar la concesión a Globovisión? Que tiene ya tiempo que la ha pedido y se ha demorado mucho ese procedimiento, chico. Tengo 45 minutos de ministro y me vas a preguntar eso, Vladimir. Bueno, te pregunto, a ver si en los próximos 40 minutos te ocupas un poquito de eso. Es posible que me ocupe los próximos 40 minutos. ¿Tú crees? Yo creo que... Antes de culminar tu gestión, ¿crees que puede estar listo eso? Si algo ha caracterizado, al presidente Maduro es el respeto que ha mantenido con los medios televisivos y radioeléctricos. Sí, pero es que eso es como andar con la licencia vencida, que tú dices, no vale, maneja por ahí, pero mañana te para un fiscal y tienes la licencia vencida. Claro. Eso es un problema, ¿no? Te preguntaba bueno, te dejo quieto con eso, pero bueno, para que lo tengas ahí en la agenda. Te preguntaba por el caso Ameliach y la Cava. Bueno, esa es una pregunta cinta negra, quinto dan en cizaña, ¿no? Ajá, no, es que está en el tema, es un tema. Bien, el gobernador acabó de descubrir una inmensa cava, parece. No, comida, no sé realmente, lo que ocurre ahí realmente es que ahí había un depósito de alimentos de los CLAP que se distribuyen en el municipio
Guacara, al lado de ese depósito de los CLAP, hay unas oficinas donde despacha el constituyente Francisco Ameliat, que es un hombre decente, es un hombre de los más sólidos que tiene la revolución bolivariana. Siempre va a haber quien busque la forma de ponernos a pelear a los chavistas como para tratar de hacer un correlato de lo que está ocurriendo. No, pero fueron ellos mismos, o sea, claro, pero este siempre, caso. claro. Yo tengo que preguntar. Yo después escuché o vi en redes sociales a los voceros de la oposición tratando de hacer fiesta con algunos comentarios destemplados y algunas situaciones destempladas que vi allí, que creo que siempre hay que hacer un llamado y una apelación a la unidad. Hay que evitar, digamos, antes de dirimir los asuntos entre nosotros, evitar que sean manejados como forma a través de la opinión pública, sino que por el contrario hubiera podido aclararse la situación como en efecto ocurrió. Bastó que publicara un tuit La Cava, otro tuit Ameliach, que fueron ambos después celebrados por el vicepresidente Tarek Lazami y por Diosdado Cabello, para que se apagaran y se callaran toda esta cantidad de patrañas. Pero el propio Ameliach dijo que había que repartir propio La Cava dijo que había que repartir esa comida antes que se venciera, que está por vencerse. No, esa comida para la distribución de los CLAP en el municipio de Guacara es así de simple. No había ningún tipo. No se y además todo el mundo porque qué casualidad que está la oficina de Ameliach al lado de la. No, porque el alcalde de Guacara, como ocurre con muchos alcaldes del país, con muchos alcaldes responsables del país, es la persona que es encargado, por ejemplo, en Caracas era el jefe de gobierno y el alcalde de Caracas, de la distribución a los jefes de calle de los CLAP, y esos son los alimentos que se iban a distribuir a los jefes de CLAP en las próximas horas. Aquí GPV Consultores hace una pregunta en estos términos. ¿Considera que su lenguaje irónico y sarcástico enriquecerá las funciones de su nuevo cargo? ¿A mí? Te está preguntando a mí. Yo no me he sentido ni irónico ni sarcástico en los comentarios que he hecho el día de hoy. Ajá. Pregunta a su invitado si será el candidato del PSUV a la presidencia el próximo año. Bruno Gómez, pregunta por aquí. Yo creo que nosotros ya tenemos claro quién va a ser nuestro candidato a la presidencia de la República, sean cuando sean esas elecciones. ¿Cuál es el que más te gusta de la oposición para enfrentar a Maduro? ¿Cuál es el que me gusta de la oposición? Los que más me gustan de la oposición, porque me gustan que sean varios. Ajá. Ah, quieren que sean varios. Eso es lo que está jugando el gobierno. A que la oposición no. Es que yo creo que es imposible que logren ir juntos, Vladimir. Sinceramente te lo digo. Ajá. Aquí dice, en Guayana han dejado de circular varios periódicos por falta de papel. ¿Por qué la restricción de bobinas? No, es una situación que tenemos todos los periódicos en el país. Me refiero a por ejemplo, Ciudad Caracas es un periódico que ha tenido que disminuir el número de páginas y nadie pensaría que hay una intención de restringir a Ciudad Caracas. Hemos tenido una dificultad, hemos pasado por una guerra económica brutal. No es fácil, por ejemplo, pagar los productos que importamos, sean alimentos, sean medicamentos, sean bobinas de papel. Hay un cerco real, financiero, económico contra Venezuela. Richard Humberto, Jorge Rodríguez quiere hablar como ministro, pero ¿quién habla por esta basura que tiene 2 meses atrás de los ortopédicos infantiles? Y te muestran una foto allí, ¿no?, del ortopédico infantil. No sé si ese punto y esa foto la he visto yo varias veces antes. Eso es en este momento eso es completamente falso. Bolívar Divisa, ¿usted cree que Nick Merevan tenga mucha oportunidad para la alcaldía de Caracas? Es muy bueno que Nick Merevan se haya lanzado como candidato, porque entonces Nick Merevan es un producto de esta guerra mediática, es una mentira realmente. Es muy bueno que se haya lanzado como candidato, Vladimir, porque el pueblo de Caracas le va a decir lo que realmente piensa de él. Bolívar Divisa, nuevamente, usted como médico psiquiatra, ¿qué opina de la desesperanza que agobia casi 95% de los venezolanos por la crisis económica? Mira, yo pienso exactamente lo contrario. Yo pienso en la inmensa fortaleza psicológica que tiene el pueblo de Venezuela, que ha sido convocado a la muerte, que ha sido convocado a la destrucción, que ha sido convocado a la división, que ha sido convocado a acabar con la república. Mira, no lo digo con falsa modestia, pero en otros países, este tipo de estrategias que se metieron con Venezuela, mira esto. El fallecimiento de Chávez y de su moneda. Esto fue publicado por un señor 9 días después de la muerte de nuestro comandante Chávez. Y ya estaban previendo lo que iba a hacer después Dollar Today, lo que iba a hacer la guerra económica. Esto me lo regaló tu hermano ahorita cuando fui al Ministerio de Comunicaciones. Me dijo, Ernesto, mira esto. Justamente el 11 de marzo de 2013, pocos días después del fallecimiento de Chávez, ya estaba previsto cuál iba a ser la estrategia para agredir al pueblo de Venezuela. A pesar de eso, a pesar de Dollar Today, a pesar de Trump, a pesar de Kuczynski, a pesar de Santos, a pesar de Temer, a pesar de Rajoy, a pesar de ABC, a pesar del diario El País, a pesar de CNN, Venezuela y el pueblo de Venezuela mantiene, uno, su integridad,
su integridad, digamos, en forma de soberanía, en forma de independencia, en forma de territorio. Tú te vas para la Plaza Bolívar de Caracas a esta hora y en este momento, Vladimir, y no ves eso que ese señor está diciendo. Tú te vas a cualquier montaña, a cualquier playa, a cualquier pueblo de Venezuela, y lo que notas es, bueno, sí, los rigores y las consecuencias de la guerra económica, pero también la intención y el deseo de salir adelante. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es una herramienta fundamental para poder superar estos asuntos. Y se da cuenta ya, el pueblo de Venezuela lo acaba de decir el 15 de octubre, que aquí no hay nadie que haya acompañado más a este pueblo que Nicolás Maduro en medio de las vicisitudes que acabamos de vivir. No hay que rectificar la política económica, porque a veces uno nota que hay una especie de neolenguaje, se llama guerra económica, a la falta de una política económica. No, yo creo, o sea, ya no hay duda de que hay una guerra económica franca, ya lo ha dicho Trump, o sea, ya lo han reconocido los centros económicos y financieros mundiales. Creo que el presidente Maduro ha estado muy acertado en la búsqueda de nuevas relaciones económicas, como es el caso de China, como es el caso de Rusia, como es el caso de la India, como es el caso de Turquía. Yo creo que vamos hacia un año 2018 de completa recuperación económica. Por aquí, muy suave la entrevista. ¿Estás asustado, Vladimir? ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? Sí, me pone muy nervioso el psiquiatra. El diván. El diván. ¿Qué pasó con el diván? ¿Vas a seguir haciendo el diván? No sé si haya tiempo. Ojalá. Ajá. Opinión de Jorge Rodríguez sobre los casos de corrupción de Odebrecht, especialmente Puente Nigales de Maracaibo, promesa de Hugo. Ya vamos a terminar. Cualquier forma de corrupción tiene que ser duramente castigada y yo creo que es uno de los enemigos principales que tiene la revolución bolivariana, la corrupción y el burocratismo de algunos funcionarios. Ahora bien, le digo a ese Twitter usuario, ¿qué presidente de Venezuela ha castigado y atacado más la corrupción que en este caso que el presidente Nicolás Maduro, que exigió una investigación profunda sobre Odebrecht, cayera quien cayera, una investigación profunda sobre la corrupción en PDVSA, y ahora hay casos, el mismo fiscal general de la República, contando con el apoyo irrestricto del presidente Nicolás Maduro, está llevando casos contra altos directivos de PDVSA que incurrieron en hechos de corrupción. Es decir, aquí el que se coma la luz respecto a la corrupción tiene que pagar con cárcel y con acciones por parte de la Fiscalía y de los tribunales de la República. ¿En tu nueva gestión va a haber menos o más censura? No hay censura en Venezuela. Te agradezco mucho que hayas venido, Jorge. Chao, David. Gracias por haber venido, Jorge Rodríguez, nuevo ministro de Comunicación e Información. Y bueno, sigan ustedes.